Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos entonces a disponernos para el segundo servicio de este santo sábado. Vamos a arrodillarnos para pedir la dirección de Dios, darle su alabanza y también pedir la compañía de su Espíritu Santo, del Espíritu Santo, para poder entonces estudiar esta palabra. Bueno, vamos a arrodillarnos, hermanos, y voy a pedirle a mi hermana Luz Marina. Hermana Luz Marina, ¿se encuentra bien con el audio, hermanita? Bueno, no está mi hermana Luz Marina. Quizás mi hermana Anita, compañera, la hermanita de Gabriela, hermana Anita López. Bueno, vamos a orar entonces. Bendito Dios, Ajá, te ya. damos gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Damos gracias, Padre mío, por la oportunidad que nos das de honrarte, de alabarte en este día. Gracias por la salud que nos has impartido, Señor, por la vida, por tu cuidado y protección. Pedimos humildemente para esta hora tu divina compañía, que por favor bendigas a los niños que están presentes, que hoy podamos entender, Señor, esa advertencia que tú, esa solemne advertencia que tú hiciste, para que nosotros sepamos, Señor, responder la pregunta que los discípulos te hicieron, que podamos entender la respuesta que tú diste acerca de la abominación desoladora en el lugar santo. Padre mío, gracias por amarnos y cuidarnos. Te ruego una bendición para todos y cada uno de mis hermanos en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Cuando nosotros estudiamos este tema de la abominación desoladora, pues necesariamente tenemos que ir a la historia, no solamente a la que está registrada en la Biblia, en Mateo 24, ¿cierto? Sino también, o en Lucas, como lo leímos ahora, sino también en el conflicto de los siglos, en el capítulo 1, que se llama así, ¿no? El destino del mundo predicho, el destino del mundo predicho o la destrucción de Jerusalén. Vamos a ir a revisar, hermanos, en esta mañana algunos pasajes que nos van a ayudar a entender este contexto de la abominación desoladora de la cual habló el Señor Jesucristo y habló también el profeta Daniel en Daniel capítulo 9, en Daniel capítulo 11. Vamos a leer estos aspectos que tienen que ver con la abominación desoladora. Quiero ir, hermanos, a unas citas que nos hacen referencia a, a lo que quizás la profeta de Dios, hermanos, escribió, ¿cierto? Sobre este asunto, hermanos. Ella escribió en la Review and Herald del 24 de diciembre de 1889. Es una cita que también está en la compilación de los eventos de los últimos días, página 110, párrafo 7. Como fieles atalayas, debiéramos ver la espada que viene y dar la advertencia, para que hombres y mujeres no prosigan por ignorancia
un curso de acción que evitarían si conociesen la verdad. Hermanos, hemos visto, hemos dicho vez tras vez que, ¿cierto? Que hay muchas personas que están hundidas en el engaño, en el error, porque no conocen la verdad. Y nosotros, que somos los fieles atalayas del Señor en este tiempo, y que nos ha tocado el privilegio de vivir en esta época, bueno, gracias a Dios, como atalayas, debemos ver, hermanos, la espada que viene, el peligro que viene, el peligro que viene, hermanos. Ver la espada que viene, ver la abominación desoladora, ver, hermanos, como tenían que ver los habitantes de Jerusalén, los discípulos, tenían que ver al ejército romano. Y entonces tenemos que dar la advertencia, porque hay muchas personas que están engañadas, no saben el rumbo que están llevando. Entonces nosotros tenemos que, como atalayas, alzar la voz y evitarles a muchos la destrucción. La hermana White nos habla de una lección que nosotros debemos aprender para esta época, hermanos. Y ella dice así: no está lejos el tiempo. Hoy podríamos decir con toda seguridad, hermanos, el tiempo de la abominación desoladora no está lejos. No está lejos donde nosotros tengamos que experimentar. Y quizás, hermanos, hoy vamos a recordar algunas realidades que muchos ignoran, pero que vale la pena hacerlo, porque es verdad presente, es verdad para este tiempo. Ella, allá en Joyas de los Testimonios, en el tomo 2, páginas 165 y 166, es una cita escrita en 1885. Noten el contexto del tiempo donde ella escribe. 1885, 3 años antes de que sea llevada el proyecto de ley dominical que discutió el senador Blair y en el cual nuestro pionero A.T. Jones hizo una defensa y que el Señor no permitió que se estableciera esa ley dominical en todo Estados Unidos. Si se hubiera aprobado en 1888 ese proyecto de ley, se hubiera aprobado en todo Estados Unidos, pues lo más seguro es que ya hubiera ido a todo el mundo y quizás el Señor ya habría venido. Pero gracias a Dios que el Señor no lo permitió y extendió el tiempo de gracia aún para nuestros años, para nuestros días. Ella escribió y dijo: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio. ¿Dónde, hermanos? A buscar refugio en lugares desolados y solitarios. El refugio se debe buscar en lugares desolados y solitarios. Y un lugar desolado y solitario, pues no es la ciudad. No es en la ciudad donde nosotros debemos refugiarnos, sino en lugares desolados y solitarios. ¿Por qué? Aquí va ella a expresar la frase: la comparación y la profecía de doble aplicación. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Entonces noten que ella pone a Jerusalén siendo sitiada, siendo rodeada por ejércitos romanos, y la pone ella como una señal, y ya está hablando en el pasado. Ella está tomando el sitio de Jerusalén para referirse a nuestro tiempo presente y que nosotros veamos, así como fue esa señal para ellos, será para nosotros. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea,
Así, de la misma manera, la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Aquí hay varios elementos, hermanos, varios elementos que hay que analizar. Ella está escribiendo en 1885. Está tomando como referencia el sitio de Jerusalén por el ejército romano. Y está diciendo que así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue una señal para que huyesen los cristianos de Judea, de esa misma manera, como fue esa señal, ahora para nosotros, la asunción de poder, dice ella, en 1885, la asunción de poder por parte de nuestra nación, refiriéndose a los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces, hay dos cosas acá. Si para los cristianos de Judea el sitio de Jerusalén iba a ser una señal para que huyan, para nosotros, dice ella en 1885, al ver que Estados Unidos realiza una acción que se llama asunción de poder y que emita un decreto que imponga el día de descanso papal, eso será para nosotros una advertencia, una amonestación. Entonces aquí hay que analizar entonces, ¿qué es eso de la asunción de poder por parte de Estados Unidos? Y ver si esa asunción de poder, qué significa y a qué lleva. Aquí, según el escrito, va a llevar a un decreto que imponga el día de descanso papal, o sea, el domingo, y que eso iba a ser para nosotros una amonestación. Entonces, dice, será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Vamos a ver esto que ella explicó al respecto, porque es muy importante. Tiene que ver, hermanos, tiene que ver con la abominación desoladora. Tiene que ver con la señal que el Señor también expresó en Mateo 24 sobre la respuesta que Él dio para que venga el fin. Recuerden, hermanos, no nos olvidemos que el mencionar la abominación desoladora o asoladora o la abominación de la desolación tiene que ver con la venida del Señor, tiene que ver con el tiempo del fin, con el fin del mundo, tiene que ver. Por eso es importante, pues, estudiarla, ¿verdad? Aquí la cita está en inglés también, comparada, ¿no es cierto? Para que las personas que deseen comprobarlo, pues lo hagan, ¿sí? Lo lean, los que saben leer y entender el inglés, para que lean lo mismo y que esta cita no ha sido intervenida ni ha sido manipulada. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Recuerden, hermanos, que los primeros discípulos fueron obligados a huir y ahora que nos ayude el tiempo para poder leer cómo se dieron esas circunstancias. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, la asunción de poder, asimismo, la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. La asunción de poder tiene que ver con que Estados Unidos iba a tomar la prerrogativa de Dios
iba a violar la ley de Dios y a hacer leyes que vayan en contra de la ley de Dios para ponerse ellos como Dios. Cuando se decrete o se decreta una ley que va en contra de Dios, pues se está asumiendo el poder de Dios. Y ahora lo vamos a leer, a entender en las mismas palabras de la hermana White. ¿Sí? Esa asunción de poder tenía que ser para nosotros una amonestación. Entonces dice ella en 1885, cuando suceda eso, de que Estados Unidos ejerza asunción de poder, entonces para nosotros nos vamos a dar cuenta que esa asunción de poder va a traer consigo un decreto que imponga el día de descanso papal. Y eso va a ser para nosotros una amonestación. Y cuando pase eso, será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en los lugares apartados entre las montañas. Entonces vale la pena preguntarse, ¿será que la asunción de poder ya se dio o se va a dar en el futuro? ¿Será que la asunción de poder no se va a dar? Porque el adventismo moderno ahora predica de que la ley dominical, si quizás no viene, quizás no va a venir. Y si llegara, ese tiempo está muy lejano por allá. Vale la pena preguntarse, ¿será que la asunción de poder vendrá en el futuro? ¿La asunción de poder por parte de Estados Unidos vendrá en el futuro? ¿O ya vino? ¿Qué va a pasar? Vamos a leer. Recordemos, hermanos, que en la cita había dicho tan pronto como los estandartes idólatras. Un estandarte, pues, es una insignia romana, una bandera. En este caso se refiere a una bandera, una insignia romana, de la idolatría romana. La cita del conflicto de los siglos en la página 30 dice así: tan pronto como los estandartes idólatras del ejército romano fuesen clavados en el suelo sagrado en Jerusalén, que era la tierra sagrada, que se extendía varios estadios más allá de los muros, porque Jerusalén, como todas las ciudades, hermanos, estaba rodeada de muros para como protección de los enemigos. Era costumbre rodear las ciudades con muros. Esos estandartes, esas banderas, iban a ser clavadas en suelo santo, en suelo sagrado, ¿cierto? Ese suelo sagrado no terminaba allí en los muros, sino que se extendía más allá, mucho más allá de los muros. Y la hermana Joay dijo, cuando el ejército romano clave sus banderas en esa parte, en ese suelo, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Tenían que huir, pero alguien se preguntará y dirá, bueno, ¿y cómo es que van a poder huir si están rodeados de ejércitos? Imposible huir. Pero bueno, nosotros sabemos que el Señor todo lo tiene organizado, programado. Él dirige las situaciones, las cosas, los asuntos de esta vida. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Recuerden, hermanos, que clavar los estandartes, ver las banderas que eran clavadas en suelo sagrado, eso iba a ser una señal preventiva que les iba a decir, bueno, viene destrucción, hay problemas, la ciudad va a ser destruida, porque el Señor Jesús en ese contexto dijo, de esto no quedará piedra sobre piedra, va a ser destruida. Entonces los discípulos, las personas, los seguidores de Jesús, los cristianos,
al ver esas banderas y esos estandartes como una señal preventiva que los iba a prevenir de la muerte, a prevenir del peligro, a prevenir de la destrucción, entonces los que así creyeran tenían que escapar sin tardar, porque el Señor había dicho así: tan pronto como los estandartes y otras del ejército romano fuesen clavados en el suelo sagrado, tenían que huir. Vale la pena preguntarse si esto de los estandartes sagrados, hermanos, es para nosotros una amonestación. Vale la pena preguntarse, ¿se ha establecido ya un día de reposo idolátrico? Leamos. Aquí, hermanos, dice el original de este escrito, de esta cita que está en el libro de la Ciudad al Campo, está en la Carta 90 de 1897. El mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en el lugar donde debería estar el sábado de Dios y va en pos de las pisadas del papado. Hermanos, la hermana White aseguró y escribió y confirmó que ya el día de reposo idolátrico había sido establecido por el mundo protestante en Estados Unidos. El mundo protestante, ella no dijo va a establecer, no, ha establecido, ya sucedió, ya pasó, ya se estableció. El mundo protestante, el falso protestantismo, ha establecido un día de reposo idolátrico. El día de reposo idolátrico es el domingo en adoración al sol. Y lo ha establecido, lo ha colocado en el lugar donde debería estar el sábado de Dios, el séptimo día de la semana, el último día de la semana, el único día bendecido y santo. Y el mundo protestante va en pos de las pisadas del papado, porque es el sistema papal el que ha intentado desde los tiempos de Constantino establecer como día de reposo el día de reposo idolátrico, el primer día de la semana. Entonces el mundo protestante que surgió como protestante ahora va en las huellas del papado y en esto de establecer un día de reposo idolátrico está siguiendo las huellas de Roma. 1897 es la cita. Por esta razón, veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades, a lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellas mismas siembren. Hermanos, hoy en día nos estamos aproximando a una crisis alimentaria. Ya nos damos cuenta nosotros que todo ha subido de precio. Las frutas, las verduras, todo está carísimo. Y hermanos, nos estamos aproximando a un tiempo donde prácticamente todo va a estar muy costoso. Acá en Estados Unidos, Canadá y los países alrededor de ellos han producido unas heladas terribles que han llegado hasta 60 grados bajo cero, acabando con las cosechas, acabando con los productos, muchos de ellos que son importados hacia acá. Y viene una crisis alimentaria terrible, hermanos. Viene una crisis alimentaria. No solamente por la escasez de alimento, sino también por los problemas que traen los alimentos. Todo contaminado, todo contagiado. Viene una crisis alimentaria. Entonces ella sugiere que como están pasando todas estas cosas, por esta razón veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellas mismas siembren.
Entonces ella nos aconseja a nosotros y nos dice, mire, ustedes con esta situación que está pasando, tienen que trasladarse al campo. Ustedes mismos tienen que producir sus propias cosechas, sin no usar pesticidas, ni fertilizantes, ni químicos, ni usar semillas transgénicas, ni usar bacterias, ni virus para controlar las enfermedades, porque ellas controlan las enfermedades de las plantas, pero ustedes ingieren eso y en su organismo van a causar serios problemas, serias enfermedades. Debemos, hermanos, aprender la lección y decir que es orden de Dios que nosotros nos traslademos al campo, sembremos nuestras propias provisiones, cosechemos los productos que nosotros mismos sembremos. Pero hermanos, ante esto hay caso omiso. Las personas no les gusta hablar de esto, ni les gusta escuchar de esto. Las personas están viendo como muy lejano el asunto de irse al campo. Para muchos hermanos será demasiado tarde. Hoy en día por allí anda rodando un video de una persona, una falsa profeta que se llama Daisy Escalante. Y también un audio por ahí de una señora que se llama Margot. Creo que es Margot Gaitán, donde dice que estamos ya atrapados en las ciudades. Bueno, eso es un engaño fatal, ¿verdad? Porque en lugar de estimular a las personas para salir de las ciudades, pues le hacen pensar que ya es demasiado tarde, le hacen pensar que es una cosa imposible porque allá en el campo hay guerrilla, hay peligros, porque es muy caro construir una casa en el campo, porque es imposible irse al campo sin saber sembrar, le dicen. Y bueno, una serie de cosas que en lugar de animar a la persona, pues lo desaniman y le dan a entender de que ya no tiene nada que hacer, que ya se quedó acá y acá tiene que quedarse. Pero es la voz del diablo, hermanos, es la voz del diablo. Es tan sencillo cultivar las plantas, hermanos. Es tan sencillo que muchas de las plantas, inclusive cuando usted va y arroja la basura por allí y por ahí hay una semilla, hermanos, la providencia de Dios hace que esas semillitas crezcan y den fruto. Es sencillo. No es que nosotros vamos a ir allí olímpicamente a tirar las semillas. Lo estoy ilustrando para decir que no es difícil aprender a cultivar. No es difícil aprender a sembrar porque recuerden que el crecimiento lo da Dios. La semilla germina por el poder de Dios y Él ha prometido en nosotros la protección. Ninguna plaga tocará tu morada. Y aunque en el campo vamos a encontrar dificultades, pero hermanos, el desarrollo del carácter es lo más importante. Quizás la primera vez vamos a fracasar al sembrar el maíz o los repollos o las lechugas, pero tenemos que perseverar. Tendremos que prepararnos, buscar la manera de ilustrar, de educarnos. Ahora es tan fácil hacer injertos, producir abonos orgánicos, cultivar la tierra, sembrar las fresas. Es tan sencillo con tantos videos, con tanto material educativo que hay. Es tan sencillo que no necesitamos, hermanos, mayor preparación, pero sí se requiere un compromiso, ¿verdad? Especialmente tener en cuenta que la salida al campo debe obedecer a la formación de nuestro carácter para el cielo. Entonces, hermanos, ella recomendó, dijo, por esta razón, como el mundo protestante ya ha establecido un día de reposo idolátrico, entonces, como va en las huellas del papado, va siguiendo las huellas de Roma, Estados Unidos. Recuerden, hermanos, que en Estados Unidos está escrito
que es donde se va a imponer o primera vez, se va a imponer la marca de la bestia. Eso está escrito en Apocalipsis 13, en las profecías de la primera y segunda bestia. Es la segunda bestia la que hace imagen a la primera bestia, que es el papado. Y es la segunda bestia de Estados Unidos la que impone la marca de la bestia. Entonces, es muy importante analizar lo que sucedió en Estados Unidos y lo que ha estado sucediendo para que nosotros sepamos, hermanos, la amonestación y la advertencia que se dio en Mateo 24 de la abominación desoladora. Bueno, de este modo podrán criar a sus hijos con hábitos sencillos y saludables. Veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. Hermanos, uno aquí se tiene que preguntar, usted, mi apreciado hermano, el que ya vive en el campo, amén por eso. Amén. Quédese allí, por favor. No haga nada por salir del campo. No haga nada por vender su tierra ni por cambiarla con una casa acá en la ciudad. No, hermanos. Quédese allí y venga desde donde usted está. Venga a trabajar en favor de los pueblos cercanos, del vecindario cercano. ¿Sí? No haga de pronto una decisión de dejar la parcelita, dejar la tierrita por venirse a la ciudad, porque supuestamente acá hay mayor facilidad de vida. Hermanos, las ciudades van a ser barridas, van a ser desoladas, van a ser castigadas por sus pecados. Y el ambiente, tanto para nosotros como para nuestros hijos, no es el adecuado. Pero aquí hay una pregunta. Veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. A ver, mis hermanos, si ustedes y yo sabemos que viene una crisis en la ciudad que se llama la crisis de la ley dominical y lo que ello encierra, todas las circunstancias que se están dando de pandemias, de enfermedades, ahora se habla de la ciudad de los 15 minutos, donde se va a prácticamente a circunscribir sitios donde las personas máximo se desplacen durante 15 minutos y puedan encontrar comida, salud, distracción. Eso es con el fin de ir reduciéndole los espacios y poder controlar a la población. Se habla de eso, de las ciclovías. Va a llegar un momento donde ya los vehículos no los podremos utilizar porque básicamente no va a haber energía. Recuerden ustedes que las políticas son no contaminar el medio ambiente y por lo tanto, entre menos se utilicen maquinarias, vehículos para producir CO2, pues mucho mejor. Entonces, se viene en ese proceso, pero la pregunta es, ¿usted se ha visto la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis? O sea, la pregunta es, ¿nos estamos preparando para la crisis de la abominación desoladora? ¿Será que sí nos estamos preparando? Hermanos, en esto tenemos que pensar. Quizás al final del tema podamos ampliar esta parte, ¿cierto? Entonces, dice, recordamos otra vez la cita recordamos la cita del conflicto de los siglos. Tan pronto como los estandartes idólatras del ejército romano fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Hermanos, tan pronto es tan pronto. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. ¿Y qué aplicación tiene esto ahora, hermanos?
¿Qué aplicación tiene esto ahora? Recordemos la cita. El mundo protestante ya ha establecido un día de reposo idolátrico en el lugar donde debería estar el sábado de Dios y va en pos de las pisadas del papado. Por esta razón, veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades a lugares apartados del campo. Ya, hermanos, el día idolátrico, el día de reposo idolátrico ha sido establecido, según lo que escribió en 1897 la hermana White. Ha sido establecido. ¿Y cómo se estableció, hermanos, este día? ¿Recuerdan la cita? La frase, la asunción de poder. Vamos a leerla. Con esa cita fue que iniciamos. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. El sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que los cristianos de Judea huyan. Así, la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces, hermanos, aquí estamos leyendo algo especial. Ella dice que cuando los Estados Unidos ejerzan la asunción de poder y emitan un decreto que imponga el día del descanso papal, el domingo, eso que iba a suceder iba a ser para nosotros una amonestación. Entonces alguien estará pensando, bueno, entonces cuando salga la ley dominical, allí entonces miraremos qué hacemos. Allí nos daremos cuenta, a ver, allí tomaremos la decisión de qué hacer. Entonces, por ahora, quedémonos tranquilos porque sí vamos a estar alerta cuando salga la ley dominical. Recuerden, así, la asunción de poder por parte de Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Ella dijo que cuando Estados Unidos realice la asunción de poder y emita un decreto que imponga el día del descanso papal, eso iba a ser para el pueblo de Dios una amonestación. Entonces, cuando suceda eso, será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Vale la pena preguntar, ¿será que Estados Unidos ya ha realizado la asunción de poder? ¿Ya se levantó como Dios para asumir las prerrogativas de Dios y el poder de Dios para cambiar la ley de Dios? ¿Será que ya lo hizo? ¿O será que no lo va a hacer? ¿O será que lo va a hacer por allá en el futuro? Esa es una pregunta que tenemos que responderla, porque cuando Estados Unidos realice la asunción de poder, eso iba a ser para nosotros una advertencia, una amonestación. Entonces vamos a ver qué es asunción de poder, porque la asunción de poder es la clave para que nosotros nos demos cuenta de la señal que tenemos, hermanos, para la crisis venidera, para que se establezca la abominación asoladora. Acá, hermanos, en Señales de los Tiempos de noviembre 22 de 1899, va a empezar a dar una primera definición de asunción de poder. Dice ella, pero no debe haber ninguna asunción de poder por parte del pueblo escogido de Dios. Los que toman sus órdenes de Cristo no deben tratar de obligar a otros a obedecer la ley de Jehová. Entonces, ¿qué será asunción de poder? Según lo que hemos resaltado acá, asunción de poder es tratar de obligar a otros a obedecer la ley de Jehová. Asunción de poder. Violar la conciencia, obligar a otros, así sea a obedecer la ley de Jehová, es violar la conciencia. El Señor no violenta nunca la conciencia. Él no obliga a nadie.
Y si Estados Unidos en sus leyes, en su Congreso o en el Senado o en la Corte elaboran y aprueban leyes que obliguen a la gente a, a obedecer la ley de Dios, pues están realizando asunción de poder, están yendo en contra de la conciencia. Pero lo mismo aplica cuando Estados Unidos asuma el poder de Dios como Dios para obligar a la gente a obedecer una ley que va en contra de la ley de Dios. Veamos algo más de lo que es asunción de poder. El Creador, con su propia autoridad, le ha dado su sábado para observar. Y sin embargo, los agentes humanos intentarán dejar a un lado el sábado del séptimo día, el cual conmemora la santa obra de Dios de la creación del mundo en 6 días de trabajo y de descanso en el séptimo día. ¿Cómo pueden los hombres atreverse a asumir la autoridad de Jehová y representarse a sí mismos como Dios, cambiar los tiempos y las leyes? Fíjense, hermanos, que aquí hay otra definición de asunción de poder que es importante. Cuando los hombres, ¿sí? Cuando los hombres se atrevan a asumir la autoridad de Dios y representarse a sí mismos como Dios, asumiendo las prerrogativas de Dios y la autoridad de Dios, y ella lo relaciona con cuando los agentes humanos intenten dejar a un lado el sábado del séptimo día, entonces van a asumir la autoridad de Jehová. Van a realizar asunción de poder. Asunción de poder, entonces, hermanos, no es solamente tratar de obligar a otros a obedecer la ley de Dios, sino también a asumir la autoridad de Dios para hacerle obedecer a la gente leyes contrarias a Dios, como en este caso, dejar a un lado el sábado del séptimo día. Así será de nuevo, pero es sobre el sábado del séptimo día en que se librará la batalla. Las autoridades de este mundo se levantarán en su orgullo y el poder de hacer leyes para restringir la libertad religiosa. Aquí está más claro todavía. Miren, dice así: las autoridades de este mundo se levantarán en su orgullo y el poder de hacer leyes para restringir la libertad religiosa. Ellos asumirán, asunción de poder, ellos asumirán un derecho que es de Dios solamente. Fíjense que asunción de poder en el contexto profético es asumir un derecho que solamente le corresponde a Dios. Ellos asumirán un derecho que es de Dios solamente. Las autoridades de este mundo se levantarán en su orgullo y el poder de hacer leyes para restringir la libertad religiosa. Asumirán un derecho que es de Dios solamente. Y como Nabucodonosor, pensarán que pueden obligar a la conciencia que solo puede controlar Dios. Incluso 1898. Ahora ellos están haciendo un comienzo y esto lo van a llevar adelante hasta que lleguen a un límite que no pueden caminar. Entonces Dios se interpondrá en nombre de sus leales personas que guardan los mandamientos. Aquí hay un concepto más amplio todavía de lo que es asumir el poder. Es asunción de poder. Es cuando las autoridades de este mundo se levantan en su orgullo y en su poder para hacer leyes y asuman un derecho que solamente le corresponde a Dios. ¿Sí? Asunción de poder. Entonces, hermanos, hemos referido en otras ocasiones de acá de el periódico El Centinela, ¿cierto? Aquí está la fecha, hermanos.
de diciembre 13 de 1888, ¿sí? Cuando se presentó como título de este centinela, la Ley Dominical Nacional. Se presentaron los argumentos de Alonzo Trevier Jones ante el Senado cuando se discutió el proyecto de ley dominical, ¿sí? Y aquí, hermanos, hay unas citas bien importantes para nosotros que nos van a ayudar a responder la pregunta. Ya ha salido o ha salido ya el decreto que impondrá el domingo. Hay algunos que esperan que el decreto venga en el futuro. Y recuerden que esto de la abominación desoladora, de los estandartes, pues clavados en el suelo sagrado, tenían que ser para nosotros una advertencia. Entonces vamos a responder la pregunta, ¿ha salido ya el decreto que impondrá el domingo? ¿Será que ya se dio la asunción de poder por parte de los Estados Unidos para que sea para nosotros una amonestación? Aquí en el periódico que acabamos de mencionar, hermanos, en el párrafo 15, en este periódico, diciembre 13 de 1888, cuando se presentó, ¿sí? El asunto. Este periódico, hermanos, es de esta fecha, mire, septiembre 15 de 1889. En este periódico, llamado El Centinela, se hizo la referencia de la cita que vamos a leer y que va a ayudar a responder la pregunta. ¿Ya salió el decreto que va a imponer el domingo? Esto tiene que ver con la abominación desoladora, ¿sí? Y lo vamos a mostrar, hermanos, lo vamos a mostrar aquí en la cita que aparece en este periódico, el del volumen 23, el número 18. ¿Sí? Por aquí le voy a pedir el favor a Daniela que me ayude a ubicar, la parte en inglés. Vamos a leerlo para encontrarlo acá. Dice así, aquí está, miren, el decreto, ¿sí? Vamos a ubicar esa parte en el periódico, pero aquí está traducido. El decreto que imponga la adoración de este día ha de ir a todo el mundo. Recuerda que estoy leyendo una cita de Señales de los Tiempos de mayo 6 de 1897. El párrafo 15. El decreto que imponga la adoración de este día ha de ir a todo el mundo. En un grado limitado ya ha salido. En varios lugares el poder civil está hablando con la voz de un dragón. 1897. 1897. Vuelvo a leer. El decreto que imponga la adoración de este día ha de ir a todo el mundo. En un grado limitado ya ha salido. Ella está escribiendo que el decreto dominical en un grado limitado ya ha salido, dice ella. Ella no dice va a salir en el futuro. Ella dice que en un grado limitado ya ha salido. Y da una razón. En varios lugares el poder civil está hablando con la voz de un dragón. Se ha realizado la asunción de poder, se ha emitido en un grado limitado en ciertos estados de Estados Unidos el decreto dominical que se ha aprobado y que por eso en un grado limitado ya salió. No fue en todos Estados Unidos. El periódico, hermanos, el periódico lo cita, ¿sí? Vamos a ubicar aquí la palabra donde dice
en un grado limitado, es el párrafo 15. Por aquí está, creo que está aquí en la próxima diapositiva. Aquí está. A ver si lo encontramos. Bueno, voy a pedirle ahora a Daniela que me lo ayude a buscar. Aquí está, hermanos, aquí en esa parte. Aquí en esa parte, el párrafo 15. ¿Cierto? ¿Sí? A ver si Daniela, que lo tiene ahí a mano, me ayuda a traducirlo para que lo leamos y lo vamos a corroborar. El decreto dice, perdón. Bueno, ella me hace acuerdo y acá está la traducción, pero para los hermanos que quieran confirmar la cita, ¿cierto? El decreto que enforce, ¿cierto? Este día en todo el mundo, dice aquí, mire, en un grado limitado ya ha salido. Entonces, hermanos, vamos a ir a la cita que la encontramos aquí escrita, miren, el decreto que enforce, el decreto que imponga la oración de este día ha de ir a todo el mundo. En un grado limitado ya ha salido. En varios lugares el poder civil está hablando con la voz de un dragón, al igual que el rey pagano habló a los hebreos cautivos. Hermanos, aquí hay una evidencia muy poderosa para decir y asegurar que el decreto dominical en un grado limitado, la hermana White escribió en 1897 que ya había salido. Y por eso es que nosotros conocemos de las leyes azules que operan hasta ahora y están vigentes en algunos estados de los Estados Unidos. Pero cuando nosotros hacemos un estudio más profundo sobre la realización de la imagen de la bestia con el partido de la prohibición y la plataforma del partido de la prohibición que llevó en 1888 el proyecto de ley dominical nacional, hermanos, nosotros nos damos cuenta que eso ha avanzado en pasos gigantes y que esa plataforma del Partido de la Prohibición hasta ahora existe como tal. Y todo lo que ha sucedido y está sucediendo a nuestro alrededor, hermanos, pues nos dice a nosotros que esa abominación desoladora en un grado limitado ya salió y por eso fue que se llevó al Senado, hermanos, el proyecto de la ley dominical en 1888. Acá dice, se repetirá la historia, será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. Y vuelve a hacer énfasis, el decreto que ordena el culto de este día, el domingo, será promulgado en todo el mundo. Recuerden que esto, aquí lo estamos tomando de una cita que la misma hermana White escribió, por eso lo citamos del comentario bíblico adventista, de este tomo 7, una misma cita que ella escribió, ¿cierto? Y que está en Eventos de los Últimos Días 116. Estos puntos suspensivos, hermanos, estos puntos suspensivos que están aquí, que los quitaron de la compilación, es la cita que dice que en un grado limitado ya ha salido y que va a ir a todo el mundo. Es la misma cita, hermanos. Dice, el decreto que ordena el culto de este día, el domingo, será promulgado en todo el mundo. Y la cita que nosotros leemos completa dice, el decreto que imponga la adoración de este día ha de ir a todo el mundo. En un grado limitado ya ha salido. En varios lugares el poder civil está hablando con la voz de un dragón, al igual que el rey pagano habló a los hebreos cautivos. Debemos tener en cuenta eso, no olvidarlo, hermanos.
Ahora, si esto, lo que lo hemos leído y que da testimonio la hermana Huay, entonces, ¿cómo es que debemos entonces entender? Vuelvo a leer la cita. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Hermanos, una pregunta. ¿Desde cuándo es entonces que el pueblo de Dios ha sido amonestado sobre la asunción de poder, sobre la abominación asoladora? ¿Desde cuándo, hermanos? ¿Desde cuándo es que el pueblo de Dios ha sido advertido de la abominación desoladora? ¿Desde cuándo es que se ha dado la advertencia, hermanos, y que nosotros como verdaderos atalayas también debemos darla? ¿Desde cuándo? Hermanos, desde 1888. ¿Pero qué ha pasado en todo el transcurso de estos años? Hemos tenido una idea equivocada de lo que ha sido o va a ser el decreto dominical. Muchos esperan que el decreto dominical se imponga en un futuro. Otros han creído que no va a venir. Inclusive otros, en cabeza de Ted Wilson, enseñan que cualquier día se va a erigir como la marca de la bestia, o que ningún día, o que todos los días, o que no va a venir. Pero nosotros, hermanos, que somos los verdaderos atalayas, pues en este tiempo tenemos que, como verdaderos atalayas, alzar la voz y, hermanos, hacer los preparativos para la crisis que viene. No podemos, hermanos, nosotros seguir con un curso de vida igual al que traíamos antes cuando no conocíamos esto. Porque la cita dice claramente, no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Y pone el ejemplo, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder, y ya sabemos que es asunción de poder, por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Hermanos, antes de entrar a ver cuál fue la experiencia que vivieron los habitantes de Jerusalén y que no quisieron escuchar la advertencia, tenemos que leerlo para que nosotros hagamos conciencia hoy, hermanos, de lo que nos puede suceder, lo que puede pasar si nosotros no tomamos en cuenta la amonestación y la advertencia de ver la asunción de poder por parte de Estados Unidos como ya se hizo cuando la hermana White dice que ese decreto en un grado limitado ya ha salido y que ese decreto que imponga la adoración de ese día ha de ir a todo el mundo y que ya en un grado limitado ha salido y que en varios lugares el poder civil está hablando con la voz de un dragón. Hermanos, tenemos un espacio todavía, ¿cierto? Para ir al conflicto de los siglos y ver, hermanos, la triste historia de lo que le sucedió, hermanos, al pueblo judío. Aquí en esta cita, ella da testimonio de que en un grado limitado, inclusive en Australia, hermanas,
Se había puesto en vigencia el decreto dominical y hubieron cárceles, hubieron persecuciones, hubieron destierros, hubieron muertes. Miren lo que dice aquí, carta 28 de 1897, julio 29, párrafo 2. Estamos teniendo tiempos, ella ya estaba en Australia, estamos teniendo tiempos interesantes para todos en Australia. La presión de la ley dominical ha llegado y viene. Se ha ordenado que todas las tiendas estarán cerradas en domingo y esto se está haciendo cumplir de manera rígida, obligada, asunción de poder. El gobierno está intentando detener a Dios reconocido en la Constitución, obligar a Dios, obligar a la gente a obedecer la ley de Dios y a tenerlo a Dios en su Constitución. Eso es asunción de poder. Nuestra gente está haciendo simplemente algo en contraste y de manera vigorosa para que no suceda. Han sido asegurados nombres a una petición en este sentido. Podemos ver, dice ella, que lo que hemos estado hablando durante los últimos 35 años, esta ley está haciendo que el domingo sea exaltado y causando que los inventos humanos tomen el lugar del santo día de Dios. Ahora se están cumpliendo. Ella dio testimonio de que esa asunción de poder, ese decreto dominical que en un grado limitado ya salió, ella da testimonio que inclusive llegó a Australia ese decreto. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, hermanos? La crisis está sobre nosotros. La batalla se librará entre el cristianismo de la Biblia y el cristianismo de la tradición humana. No hay una negligencia criminal en nuestra condición de sueño presente. Aquí hay una humanización para nosotros. Estamos siendo, hermanos, estamos teniendo una negligencia criminal. Debemos mostrar al mundo que reconocemos en los acontecimientos que tienen lugar ahora, en conexión con el movimiento de reforma nacional, el cumplimiento de la profecía. Lo que hemos durante los últimos 30 o 40 años proclamado que vendría, está ahora aquí. Y la trompeta de cada vigilante sobre los muros de Sión debe dar la alarma. Noten lo que dice. Ya la profecía representa al protestantismo con cuernos como de cordero, pero que hablaba como dragón. Ya estamos empezando a oír la voz de dragón. Hay una fuerza satánica propulsando al movimiento dominical. Y esto lo escribió en 1889. Ahora, hermano, ella dijo en esa época, estamos empezando a oír la voz del dragón, pero en 1889 han pasado más de 130 años. Ahora el dragón está gritando, hermanos. Hay una fuerza satánica propulsando el movimiento dominical. Y entonces dice acá abajo, hermanos, existe la posibilidad que nos ocupa de librar una guerra continua con el riesgo de encarcelamiento, de perder la propiedad y la vida misma para defender la ley de Dios que está siendo anulada por las leyes de los hombres. Hermanos, es hora de levantar la voz porque la ley de Dios ha sido anulada. Hemos visto lo que pasó en la COP27. Es hora, hermanos, de abrir los ojos, de despertar, de saber, no encasillarnos en una negligencia criminal. Muchos están cruzados de brazos, pensando que el tiempo va a venir, que el tiempo va a mejorar. Hermanos, la crisis cada vez va a ser peor, más aguda. Y saben, hermanos, hay una advertencia para nosotros, ¿cierto? El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora, pero no ahora, sino allá en los tiempos de 1888, cuando empezó. Ya han pasado muchos años de eso. En esta batalla estamos entrando ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y de la tradición.
los elementos que se coligarán en esta lucha contra la verdad y la justicia están ya obrando activamente. Hermanos, esto ha avanzado en tiempos, en pasos agigantados, hermanos. Vimos nosotros cómo en la encíclica de Juan Pablo II, escrita en 1998, llamada Dies Domini, aquí está, hermanos, Dies Domini, Día del Señor, habla de la santificación del domingo, aplicándole todos los textos de la Biblia del sábado al domingo. Lo hemos visto, hermanos. Aquí está el archivo para los que quieran revisar. Sí, en México, hermanos, sucedió en el 2016 y en otros países. Ustedes saben que lo que sucede en Estados Unidos, sucede en México, sucede en otros países. Este asunto del estado de excepción, en donde en casos, hermanos, en ciertos casos, este estado de excepción va a poner nuestros derechos en riesgo y está escrito que se va a violentar la conciencia y que habrán las leyes civiles, no les van a dar el valor y se van a corromper, ¿cierto? Hermanos, hemos visto, hermanos, sobre esta ley dominical final y lo hemos visto, hermanos, lo hemos visto en Laudato Si. Y cada vez, hermanos, se agudiza. Pero yo quiero aprovechar el tiempo, voy a pedirle aquí a Dani que me ayude, porque quiero ser un poco más enfático, hermanos. Hoy quiero levantar la voz y quiero, hermanos, ir allá a la parte de la gran controversia, a ver si Dani me ayudas a mirar allí, por favor. La gran controversia o el conflicto de los siglos en el capítulo 1, ¿cierto? Donde encontramos quizás en la página 35, si nos podemos ubicar en el párrafo, los que tienen a mano la gran controversia o el conflicto de los siglos. Prácticamente, hermanos, vamos a tratar de leer en este espaciecito esta parte, hermanos, donde dice, millares murieron a consecuencia del hambre. O espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén. Yo creo que nos podemos ubicar. Estoy leyendo de la gran controversia. Permítame un ratico aquí. Ok, muy bien. Página 28 en la gran controversia, hermanos, que ustedes tienen. ¿Sí? Hermanos, permítanme ir acá un ratito. Quiero aquí, hermanos. Aquí. Vamos a leer esta parte porque quizás valga la pena leerla para que nosotros recibamos la advertencia completa en esta mañana. Espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. 3 años y medio atrás había venido el general Cestio Galo, habían plantado los estandartes y de una manera sobrenatural el Señor permitió que ellos levantaran esos estandartes y se fueran, porque la voz del Señor había dicho, tan pronto cuando veáis la abominación asoladora, cuando veáis los ejércitos de Roma clavando sus estandartes, entonces es el momento de huir. Pero no podían huir estando los ejércitos allí. Pero el Señor proveyó la manera de que estos ejércitos levantaran sus carpas, sus tiendas, sus estandartes y se fueran. Y no volvieran, como nos lo contó el hermano Luis, durante 3 años y medio, estos se volvieron como, bueno, como descuidados, ¿no? No llegaron ni siquiera a recoger los impuestos, ¿sí? Es lo contrario a lo que sucede con los pastores de la corporación, que solamente llegan
a recoger los diezmos y las ofrendas, ¿sí? No les interesa la salvación, solamente llegan a recoger los recursos. Son como esa casa de la Brinks, ¿no? Solamente van a recoger el dinero. Aquí dice, hermanos, espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. ¿Y por qué voy a leer esto? Hermanos, mira, hay muchas personas que no están haciendo caso de las advertencias que se dan en las Sagradas Escrituras y en el Espíritu de Profecía de salir de las ciudades. No están haciendo caso. Lo están tomando livianamente, superficialmente, y sus planes siguen aquí en la ciudad. Les aborrece escuchar esto, les molesta, y lo ven como a un futuro la salida al campo. Hermanos, hoy queremos alzar la voz y advertir, pero para eso tenemos que ir al ejemplo de lo que pasó en Jerusalén con los que no quisieron escuchar la voz de advertencia ni vieron la señal preventiva, o la vieron y no quisieron hacer caso. Espantosas, dice la profeta, fueron las calamidades que subió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito, del general Tito Romano. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Los depósitos de provisiones que, de haber sido conservados, hubieran podido abastecer a toda la población por varios años, habían sido destruidos a consecuencia de la rivalidad y de las represalias de las facciones en lucha. Dentro, hermanos, dentro de Jerusalén habían divisiones y se habían hasta destruido entre sí mismos y habían acabado con las provisiones. Y pronto los vecinos de Jerusalén empezaron a sucumbir a los horrores del hambre. Una medida de trigo se vendía por un talento. Tan atroz era el hambre que los hombres roían el cuero de sus cintos, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Se comenzaron a comer el cuero, a roerlo, hermano, como roedores, ¿cierto? Del hambre. Muchos salían durante la noche para recoger las plantas silvestres que crecían fuera de los muros, a pesar de que muchos de ellos eran aprehendidos y muertos por crueles torturas, y a menudo los que lograban escaparan despojados de aquello que habían conseguido, aún con riesgo de la vida. Los que estaban en el poder imponían los castigos más inflamantes para obligar a los necesitados a entregar los últimos restos de provisiones que guardaban escondidos, y tamañas atrocidades eran perpetradas muchas veces por gente bien alimentada que solo deseaba almacenar provisiones para más tarde. Recuerden, hermanos, que viene una crisis alimentaria en nuestra época. También viene crisis de alimentos, ¿sí? Millares murieron a causa del hambre y la pestilencia. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Se quitaban la comida. Los esposos se quitaban la comida. Se arrebataban la comida. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Y la pregunta del profeta: ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? Recibió respuesta en el interior de los muros de la desgraciada ciudad, tal como la diera la Santa Escritura cuando Isaías dijo en Lamentaciones 49:15. Perdón, cuando Isaías, cuando en Lamentaciones dijo en el capítulo 4, versículo 10, las lamentaciones de Ezequiel, y también son la pregunta de Isaías 49:15. Miren lo que estaba escrito: las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos. Estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Una vez más se cumplía la profecía pronunciada 14 siglos antes y que dice: la mujer tierna y delicada en medio de ti, que nunca probó asentarla en tierra la planta de su pie,
de pura delicadeza y ternura. Su ojo será avariento para con el marido de su seno y para con su hijo y su hija. Así respecto de su niño recién nacido como respecto de sus demás hijos que hubiere parido, porque ella sola los comerá ocultamente en la falta de todo, en la premura y en la estrechez con que te estrecharán tus enemigos dentro de tus ciudades. Hermanos, estas fueron las espantosas calamidades que pasó los habitantes de Jerusalén por no hacer caso a las advertencias y por haber permanecido ciegos a las señales de advertencia, a la implantación de los estandartes y de la abominación asoladora. Aquí sigue narrando la historia de Tito y hermanos, todo lo que hizo, hermanos, para evitar la destrucción. Los trató de aconsejar o convencer de que se rindieran. Pero dice, hermanos, que todo no pasó así. La ciega obstinación de los jefes judíos y los odiosos crímenes perpetrados en el interior de la ciudad sitiada excitaron el horror y la indignación de los romanos y finalmente Tito dispuso tomar el templo por asalto. Muchos de los judíos fueron y se refugiaron dentro del templo para encontrar salvación, pero allí ya la gloria de Dios no estaba y no había salvación dentro del templo. Hoy en día muchos están refugiándose dentro del templo y se quedan dentro del templo pensando en que allí se van a salvar. Allí dentro del templo no hay salvación. Resolvió, sin embargo, que si era posible evitaría su destrucción, pero sus órdenes no fueron obedecidas. A la noche, cuando se había retirado a su tienda para descansar, los judíos hicieron una salida desde el templo y atacaron a los soldados que estaban afuera. Imagínense los judíos ciegos, obstinados. Estaban sitiados, no tenían comida, estaban debilitados y más encima, de noche van y atacan a los romanos. Durante la lucha, un soldado romano arrojó al pórtico, por una abertura, un leño encendido e inmediatamente ardieron los aposentos enmaderados de cedro que rodeaban el edificio santo, el templo. Tito acudió apresuradamente, seguido por sus generales y legionarios, y ordenó a los soldados que apagasen las llamas. Sus palabras no fueron escuchadas. Furiosos, los soldados arrojaban teas encendidas en las cámaras contiguas al templo y con sus espadas degollaron a gran número de los que habían buscado refugio allí. La sangre corría como agua. ¿Recuerdan, hermanos? Y su fin será con inundación, dijo el profeta Daniel, dijo el profeta y dijo el Señor Jesús. Su fin será con inundación. La sangre corría como agua por las gradas del templo. Miles y miles de judíos perecieron. Por sobre el ruido de la batalla se oían voces que gritaban, Icabod, que significa la gloria se alejó. Tito vio que era imposible contener el furor de los soldados enardecidos por la lucha y con sus oficiales se puso a contemplar el interior del sagrado edificio. Su esplendor los dejó maravillados y como él notase que el fuego no había llegado aún al lugar santo, hizo un postrer esfuerzo para salvarlo, saliendo precipitadamente y exhortando con energía a los soldados para que se empeñasen en contener la propagación del incendio. El centurión Liberalis hizo cuanto pudo con su insignia de mando para conseguir la obediencia de los soldados, pero ni siquiera el respeto al emperador bastaba ya para apaciguar la furia de la soldadesca contra los judíos y su ansia insaciable de saqueo. Todo lo que los soldados veían en torno suyo estaba revestido de oro y resplandecía la luz siniestra de las llamas, lo cual les inducía a suponer que habría en el santuario tesoros de incalculable valor. Entonces, hermanos, el incendio siguió y el noble edificio, hermanos,
quedó entregado a su fatal destino. Aquel espectáculo llenaba de espanto a los romanos. ¿Y qué sería para los judíos? Toda la cumbre del monte que dominaba la ciudad despedía fulgores como el cráter de un volcán en plena actividad. Los edificios iban cayendo a tierra uno tras otro, en medio de un estrépito tremendo, y desaparecían en el abismo ardiente. Las techumbres de cedro eran como sábanas de fuego. Los dorados capiteles de las columnas relucían como espigas de luz rojiza, y los torreones inflamados despedían espesas columnas de humo y lenguas de fuego. Hermanos, hubo una destrucción total, mucho incendio, muchas llamas, hermanos. Dice, el tumulto de las legiones romanas, que desbandadas corrían de acá para allá, y los agudos lamentos de los infelices judíos que morían entre las llamas, se mezclaban con el chisporreteo del incendio y con el estrépito de los derrumbes. En los montes repercutían los gritos de espanto y los ayes de la gente que se hallaba en las alturas. A lo largo de los muros se oían gritos y gemidos, y aún los que morían de hambre hacían un supremo esfuerzo para lanzar un lamento de angustia y desesperación. Hermanos, la gente debilitada, muriéndose del hambre y aún muriéndose del hambre, hacían un supremo esfuerzo para lanzar un lamento de angustia y desesperación. Imagínense ustedes el cuadro, hermanos. Dentro de los muros, o sea, dentro de la ciudad, dentro de los muros, la carnicería era aún más horrorosa que el cuadro que se contemplaba desde afuera. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, soldados y sacerdotes, los que peleaban y los que pedían misericordia, todos eran degollados en desordenada matanza. Superó el número de los asesinados al de los asesinos. Para seguir matando, los legionarios tenían que pisar sobre montones de cadáveres. Lo cita aquí, hermanos, el historiador de Milman, en la historia de Jerusalén, libro 16. Destruido el templo, no tardó la ciudad entera en caer en poder de los romanos. Los caudillos abandonaron las torres que consideraban inexpugnables, y Tito las encontró vacías. Contemplólas asombrado y declaró que Dios mismo las había entregado en sus manos, pues ninguna máquina de guerra, por poderosa que fuera, hubiera logrado hacerle dueño de tan formidables baluartes. La ciudad y el templo fueron arrasados hasta sus cimientos. El solar sobre el cual se irguiera el santuario fue arado como campo. Se cumplió Jeremías 26:18. En el sitio y en la mortandad que le siguió, perecieron más de 1.000.000 de judíos. Los que sobrevivieron fueron llevados cautivos, vendidos como esclavos, conducidos a Roma para enaltecer el triunfo del conquistador, arrojados a las fieras del circo o desterrados y esparcidos por toda la tierra. Triste situación, hermanos. ¿Sí? Los judíos habían forjado sus propias cadenas, habían colmado la copa de la venganza. En la destrucción absoluta de que fueron víctimas como nación y en todas las desgracias que les persiguieron en la dispersión, no hacían sino cosechar lo que habían sembrado con sus propias manos. El profeta dice en Oseas 13:9 y 14:1, es tu destrucción, oh Israel, el que estés contra mí, porque has caído por tu iniquidad. Los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra, hermanos, pero no es así. Por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios, los judíos le hicieron retirar su protección y Satanás pudo regirlos como quiso. Las horrorosas crueldades perpetradas durante la destrucción de Jerusalén demuestran el poder con que se ensaña Satanás sobre aquellos
que ceden a su influencia. Hermanos, dice acá, no podemos, hermanos, no podemos saber cuánto debemos a Cristo por la paz y la protección de que disfrutamos. Es el poder restrictivo de Dios lo que impide que el hombre caiga completamente bajo el dominio de Satanás. Los desobedientes e ingratos deberían hallar un poderoso motivo de agradecimiento a Dios en el hecho de que su misericordia y clemencia hayan coartado el poder maléfico del diablo. Pero cuando el hombre traspasa los límites de la paciencia divina, ya no cuenta con aquella protección que le libraba del mal. Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona a su propia suerte a los que rechazan su misericordia para que recojan los frutos de lo que sembraron sus propias manos. Todo rayo de luz que se desprecia, toda amonestación que se desoye y rechaza, toda pasión malsana que se abriga, toda transgresión de la ley de Dios son semillas que darán infaliblemente su cosecha. Cuando se les resiste tenazmente, el Espíritu de Dios concluye por apartarse del pecador y éste queda sin fuerza para dominar las malas pasiones de su alma y sin protección alguna contra la malicia y perfidia de Satanás. La destrucción de Jerusalén es una advertencia terrible y solemne para todos aquellos que menosprecian los dones de la gracia divina y que resisten a las instancias de la misericordia divina. Nunca se dio un testimonio más decisivo de cuánto aborrece Dios el pecado y de cuán inevitable es el castigo que sobre sí atraen los culpables. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Mucha atención aquí, hermanos. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Por eso esta profecía es de doble aplicación, de doble cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. El pequeño tiempo de angustia que viene, hermanos. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Lóbregos son los anales de la humana miseria que ha conocido la tierra a través de siglos de crímenes. Al contemplarlos, el corazón desfallece y la mente se abruma de estupor. Horrendas han sido las consecuencias de haber rechazado la autoridad del cielo. Pero una escena aún más sombría nos anuncian las revelaciones en lo porvenir. La historia de lo pasado, la interminable serie de alborotos, conflictos y contiendas, toda la armadura del guerrero en el tumulto de batalla y los vestidos revolcados en sangre, ¿qué son y qué valen en comparación con los horrores de aquel día, cuando el Espíritu de Dios se aparte del todo de los impíos y los deje abandonados a sus fieras pasiones y a merced de la hazaña satánica? Recuerden, hermanos, que a la apostasía nacional de Estados Unidos seguirá la ruina nacional. El Espíritu de Dios se está retirando, hermanos, de este mundo y quedaremos a merced del enemigo. ¿Sí? Entonces dice, entonces el mundo verá, como nunca los vio, los resultados del gobierno de Satanás. Pero en aquel día, así como sucedió en tiempo de la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios será librado, porque serán salvos todos aquellos cuyo nombre esté inscrito para la vida, según Isaías 4:3. Hermanos, nosotros debemos saber, por favor, debemos saber que estamos advertidos, hermanos, que hay señales. Deben guardarse los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a su segunda venida, porque como anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio una señal para cuando se acercara la ruina, así también previno al mundo del día de la destrucción final
y nos dio señales de la proximidad de esta, para que todos los que quieran puedan huir de la ira que vendrá. Dijo Jesús, y habló de las señales. Cuando vieres todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Velad pues, es la amonestación del Señor. Los que le presten atención, no serán dejados en tinieblas ni sorprendidos por aquel día. Pero los que no quieran velar serán sorprendidos, porque el día del Señor vendrá para ellos, así como ladrón en la noche. El mundo no está hoy más dispuesto a creer en el mensaje dado para este tiempo de lo que estaba en los días de los judíos para recibir el aviso del Salvador respecto a la ruina de Jerusalén. Hermanos, hoy en día estamos viviendo lo mismo. La gente no quiere la advertencia. Entre nosotros mismos hay incrédulos, porque quizás leen las Escrituras, pero sus actos, sus planes, dicen todo lo contrario a su fe. Negamos la fe, hermanos. Negamos la verdad cuando con nuestros actos, con nuestros planes, no hacemos lo que el Señor ha pedido. Y eso, hermanos, va a traer resultados bien desagradables. El mundo no está hoy más dispuesto a creer el mensaje dado para este tiempo de lo que estaba en los días de los judíos para recibir el aviso del Salvador respecto a la ruina de Jerusalén. Hoy hemos sido advertidos, hermanos. Viene crisis, viene decreto dominical nacional, vienen cárceles, viene tiempo de angustia, pero la gente no hace caso. Nuestros planes están en esta tierra. Nuestros pensamientos están en lo temporal. La gente, los hermanos, no están haciendo caso. La mayoría no están haciendo caso de estas advertencias, hermanos, y el mal nos va a sorprender, hermanos. Venga cuando venga, el día de Dios caerá repentinamente sobre los impíos desprevenidos. El día menos pensado, en medio del curso rutinario de la vida, absortos los hombres en los placeres de la vida, en los negocios, en la casa del dinero, cuando los guías religiosos ensalcen el progreso y la ilustración del mundo, y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad, entonces como ladrón que a medianoche penetra en una morada sin custodia, así caerá la inesperada destrucción sobre los prevenidos, sobre los, ¿y qué dije? Sobre los desprevenidos, gracias, y no escaparán. Hermanos, nosotros hemos sido prevenidos de esto, hermanos. Así como la destrucción de Jerusalén, hermanos, fue para nosotros una amonestación, hermanos, nosotros tenemos que hacer planes con la ayuda de Dios de poner en práctica estos consejos. El decreto ya salió en parte. Muy pronto irá a todo el mundo. Gracias a Dios que nosotros estamos siendo testigos de esto. Es hora, hermanos, de hacer un alto en el camino, quizás. Hacer planes para de verdad, hermanos, saber si estamos creyendo en el mensaje adventista historicista que nos advierte de la proximidad de la crisis y del pequeño tiempo de angustia. Si es verdad que estamos viendo, hermanos, alrededor de los muros, cómo se ha implantado el estandarte de Roma. Si eso es verdad, hermanos, vivamos a la luz de la verdad que estamos conociendo. Que Dios nos libre, hermanos, de pasar por las experiencias que pasaron aquellos que no hicieron caso de la advertencia. Ahora nosotros, como verdaderos atalayas, es donde debemos volcar nuestros esfuerzos, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros talentos, para dar la última advertencia, hermanos. La última advertencia. Muy pronto, hermanos, muy pronto vendrá
este decreto dominical nacional y mundial. Recibiremos la lluvia tardía, daremos el fuerte pregón y se cerrará la gracia. Mis hermanos, que Dios nos ayude a estar preparados y a hacer caso de estas recomendaciones, hermanos, que nos han sido advertidas en la palabra de Dios. Vamos a cantar un himno, hermanos, para la gloria de Dios. Y vamos entonces a orar para terminar. Día grande viene, un día grande viene, cerca está, cuando justos y malos separados quedarán. Oh hermano, apercibido estás. Te hallas listo para el fallo del gran tribunal. Te hallas listo para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está. Cuando oíd pecadores nos conozco, el juez dirá, oh hermano, apercibido estás. Te hallas listo para el fallo del gran tribunal. Te hallas listo para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene y cerca está. Mas su luz brilla solo en los que aman al Señor. Oh hermano, apercibido estás. Te hallas listo